Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy tenemos una conversación que nos va a llevar a muchos lados muy interesantes, ya lo verán. Vamos a platicar el día de hoy con María Altschuler, que es la fundadora y directora de Fertilidad Integral. María, bienvenida a Supracortical. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionado de estar aquí. Creo que justo lo que dices, va a ser una plática bien interesante, porque en estos tratamientos de fertilidad y cuando pensamos en fertilidad, todo lo que pasa en nuestra cabeza es todo un mundo, ¿no? Entonces Es todo un hablaremos mundo. de eso, sí. No, hombre, fantástico. Mira, te voy a ser bien honesto. Procuro normalmente antes de estas entrevistas, pues ver qué ya te han preguntado en otros lados, porque me gusta tratar de preguntarte cosas que no te hayan ya preguntado y no regresar como a la misma historia que pueden encontrar en cualquier parte. Por supuesto, me interesa mucho que nos cuentes unos minutitos de tu historia básica, de dónde vienes, a dónde vas, quién eres, y de ahí arrancarnos, pero creo que en verdad el tema nos va a dar para un montón de cosas diferentes. Ya verás, pero cuéntame un poquito, ¿quién es María Altschuler? Bueno, te cuento rápido para podernos arrancar ¿Sí? con lo siguiente. Yo estudié administración de empresas, siempre me encantó el tema empresarial, de finanzas, ¿De dónde eres? de Cuernavaca. Soy De mexicana y soy Cuernavaca. de Cuernavaca. Crecí en Cuernavaca, me vine a la Ciudad de México a estudiar la carrera y ya me quedé aquí. Ok. Entonces, yo estudio administración de empresas y saliendito de la carrera, entro a trabajar muy rápido a fondos de capital emprendedor, ¿no? Entonces me toca muy de cerca estar con emprendedores mexicanos que Pero tú no fueron, entras por la vía de ser emprendedora. yo no entro por la vía de ser Tú emprendedora. entras como empleada a un lugar que se dedica a apoyar emprendedores. Exacto, exacto. ¿Y qué se siente eso? Está interesante porque Sí, son mentalidades distintas que ahí se muy, cruzan. muy distintas Ajá. y es chistoso porque casi siempre es al revés. O sea, tienes muchos emprendedores que después se vuelven inversionistas o que están en fondos, Ajá. una vez que venden sus empresas o salen de sus empresas, pero es raro tener un inversionista que después es emprendedor, ¿no? Entonces, yo como que tomé el camino contrario y la verdad es que fue un poco, o sea, estuve en fondo, luego emprendí, luego regresé a los fondos y ahora estoy volviendo a emprender. Ok. Entonces un poco bueno, ese es mi camino. En el último fondo en el que estaba, yo llevaba toda la parte de análisis y luego también hice la parte o sea, levanté la parte de impacto del fondo, que estuvo también muy lindo, pero siempre tenía esta cosa de volver a emprender, ¿no? Oye, a ver, yo creo que esto nos da para empezar a arrancar sobre el tema, pero platiquemos tantito de género. ¿Qué tanto había mujeres contigo en este camino? El tema de los fondos y el emprendimiento. Muy pocas, muy pocas. O ¿Por qué? sea, y es un problema, la verdad. O sea, uno de los temas como grandes de los fondos es que hay pocas mujeres inversionistas. Este, la verdad no estoy segura de por qué. O sea, creo que hay pocas mujeres que se animan a entrar a fondos. O sea, cuando reclutábamos, recibíamos muy pocos currículums de mujeres. O sea, eso es lo primero, ¿no? Entonces, o sea, sí el tema de género es un tema y también cuando hay pocas mujeres inversionistas, es más difícil que inviertas en mujeres también, ¿no? Porque Claro. entiendes mucho menos los proyectos de mujeres, ¿no? Y inclusive cómo pichan las mujeres, o sea, cómo te presenta un proyecto una mujer versus cómo te presenta un proyecto un hombre, es bien diferente, ¿no? Y estamos acostumbrados a que nos presenten proyectos los hombres y entonces muchas veces pasa que llega una mujer a presentar y aunque sea muy buena, la ves un poco débil, ¿no? Te hace una disonancia ahí cognitiva, ¿no? Como que algo no cacha, como que algo hace ruido ahí. Exacto, y como mujer cuando aprendes a pichar, pues lo que te enseñan es
picha como Shark hombre. Tank, sí, ¿no? O sea, échale ahí exacto. el tema de tiburón, ¿no? Exacto, y la verdad es que pues, no necesariamente tiene que ser así. En general, los hombres son mucho más agresivos pichando con sus números, con todo que las mujeres. Y entonces, como las estás comparando, dices, no, pues este proyecto tiene Sí, mucho sí. menos potencial que el otro, El pero, otro va a pegar más. no es necesariamente, solo la mujer es más cautelosa con sus números. Es un tono, es una cosa interesante. A ver, tú estás en este emprendimiento de fertilidad integral y entonces tienes esta página web, ¿no? Y no me acuerdo exactamente dónde, pero sí recuerdo que muy pronto en la página aparece un tema de amabilidad, o sea, desde la parte de la palabrita integral. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo estudié medicina en la Universidad La Salle y veo que la medicina ha evolucionado en temas de género de una manera muy llamativa porque hace no mucho era una carrera para hombres, eran puros doctores y de repente empezaron a aparecer por ahí una mujer por aquí, una mujer por allá y hoy en día, al menos de cuando yo egresé, eran como el 60-65% del salón, si no es que más, mujeres. Luego, cuando yo egresé, la directora de La Salle era una mujer de la Facultad de Medicina, me refiero. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, la directora era una mujer, la subdirectora de hospitalización era una mujer, la subdirectora de servicios clínicos era una mujer, y ha venido dándose este cambio. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo con todo ese cambio, una de las áreas donde yo veía un montón de hombres era en el área de ginecobstetricia. Y entonces los ginecólogos eran hombres, 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 hombres. Y por supuesto que empecé poco a poco, más por la parte de la psiquiatría, a escuchar sobre todo aquello a lo que se tiene que enfrentar una mujer en términos de lo relacionado con la fertilidad, con el embarazo, con el parto. Y falta ese toque femenino, siento yo que desde el rubro de las empresas y los fondos y pichar un emprendimiento, hasta el tema que podríamos pensar que es mucho más natural relacionado con la procreación y todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo de la mujer. Vaya, desde cosas como el tema de que si hay que parir en una cama horizontal o verticalizada, o entonces me gustaría entrar desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa contigo que tienes este llamado, tanto por un lado con el emprendimiento como por el asunto de la fertilidad, desde esta perspectiva de género? Totalmente, y me encanta porque en género nos podemos clavar Por favor, toda adelante, la para eso plática, es esto. toda la plática. Y ahorita lo que dices, Rafa, es la evolución del género en la medicina, o sea, en términos de cuántos doctores versus doctoras hay así, pues, ha evolucionado muchísimo, pero también en términos de cómo se hace la investigación Es un médica, tema ¿no? tototota, O sea, dale. porque por muchísimos años no se hizo investigación en mujeres ni de enfermedades de mujeres, ¿no? Y entonces estamos muy, muy, muy atrasados en cómo tratar estas enfermedades que son solo de mujeres o cómo una mujer puede reaccionar diferente a un hombre en algún tipo de enfermedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues todavía vemos enfermedades como la endometriosis, que el promedio para diagnosticarla son 8 años. Es increíble y un porcentaje bien alto de la población tiene endometriosis, ¿no? Y es que falta muchísima investigación en mujeres y de enfermedades de mujeres, ¿no? Y ahí Claro. hay, o sea, digo, seguramente tú sabes mucho más de No, esto, a lo mejor pero no, sí. y es que ese es precisamente el punto, o sea, te puedo decir que una de las historias que más me llama la atención con todo el tema de la relación entre la ciencia y la femineidad y la perspectiva de género es la historia de la anatomía del clítoris, ¿no? Que es todo un tema donde ahora, a esta edad, vengo enterándome de que hay muchos libros de anatomía donde dijeron, hombre, eso quítalo, eso no viene ni al caso No se mencionarlo, investigó. como para qué, y de repente textos completos de decir, a ver, esta es la anatomía, esta es su fisiología, este es su funcionamiento, y tiene todo que ver con el asunto de el placer, la libertad, tal, y recientemente estaba revisando algunos estudios más de corte sociológico, donde nos hablan
de que más allá de un tema de machos y hembras, hombres y mujeres, tal, se referían más como a esta actitud machista, que era uno de los indicadores de que una sociedad no progresara. Cuando tienes exclusivamente a un género tomando decisiones, haciendo poder, haciendo ciencia, haciendo arte, tienes una sociedad que se complica mucho más en su desarrollo y en su equidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando entra la mujer en esta cosa cultural del emprendimiento, pero de la ciencia, pero del arte, pero pues entonces nos lleva a pensamientos distintos. ¿Cómo ha sido tu descubrimiento de este proceso? Porque seamos mujeres, hombres o lo que sea, nacemos dentro de esta cultura de no, es que las mujeres no son emprendedoras, no es que las mujeres no saben de fertilidad, no es que las mujeres no, o sea, ¿cómo te fue a ti en esta historia? Pues mira, la verdad es que o sea, en mi historia personal, lo que vivo en términos de género, no es que en mi familia y en mi vida, como que nunca sentí una diferencia en términos de género, ¿no? O sea, no fue algo que viví en mi niñez. O sea, tengo un hermano y una hermana y como que nunca hubo diferencias en cómo nos apoyaban, lo que esperaban de nosotros. Entonces, en realidad en mi niñez pues nunca sentí ni en la escuela un tema de género realmente fuerte, ¿no? Y entonces cuando yo escuchaba a otras mujeres hablar de estos temas, no me identificaba realmente. Sí, era como de qué hablan, ¿no? Sí, Eso a no es mí eso no me va a cierto. pasar y Ajá, yo soy ajá. una picuda y sé igual que los hombres y entonces me van a tratar igual. Y el día que entré a este mundo como de puros hombres, que igual y también por eso brinqué y me animé, pues te das cuenta que no es cierto, que sí hay un tema de género, ¿no? Y que sí hay un tema de género en donde te limita tu crecimiento, ¿no? El estar con puro hombre y hombres que hablan de género y que se dicen feministas, ¿no? O sea, que dices Ajá. que no, o sea, y de todas maneras existe un tema de no puedes igual, ¿no? O sea, y entonces esa limitación en crecimiento, que yo sentía mucho en parte por temas de género y es la realidad, o sea, fue lo que me hizo brincar a decir, si nadie cree en que yo puedo llegar tan rápido a crecer dentro de este medio, ¿no? O no lo voy a poder lograr o con mucha dificultad aquí, pues mejor salto, ¿no? Y creo en mí misma porque sé que puedo y empiezo algo en donde mi crecimiento va a ser mucho más exponencial, que es lo que yo creo que puedo, ¿no? Pero obviamente, pues esas vocecitas en tu cabeza de no puedes No, siempre obvio, están, ¿no? ahí están todo el tiempo. Ajá. Y es un tema de, o sea, yo el día que decidí emprender, este, literalmente, o sea, bueno, no día, ¿no? O sea, es una decisión que toma a veces meses, pero dentro de esta decisión, pues da muchísimo miedo, ¿no? Es qué tal si sí no puedo, qué tal si tenían razón, ¿Qué tal si tenían razón? qué tal si no lo logro. Bueno, y además siempre pues también hay un riesgo enorme en el emprendimiento, ¿no? Entonces, pues, literalmente llegué a llorar de miedo en esta transición, o sea, físicamente llorar de miedo, ¿no? O Ok. sea, entonces, Y si te daba ese miedo, ¿por qué seguir adelante? ¿Qué era lo que sí te permitía decir, pues llorando y con miedo y con vocecitas y con, pero dar el paso siguiente hacia adelante? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Porque me dices, este es como el segundo importante, ¿no? sí, el primero fue una empresa de productos de cuidado personal para niñas. Cuidado personal para niñas. Exacto. Ok. Entonces eran cremas, shampoos, o sea, todo de productos de cuidado personal. Y lo que me di cuenta, y ya estaba bastante chica en ese entonces, era que todos los productos brandeados para niñas eran muy malos productos. En general eran muy baratos. Pero más como juguetes, ¿no? Exacto. O sea, es esta Y idea de,
para que hagas como que te pones algo y para que hagas como que te peinas, exacto. Pero en realidad es un y juguete. Con brillantina Ajá, y orgánico cero y sí. probablemente no te está haciendo nada de bien nada a la bien piel a tu ni piel, nada, claro, sí. ¿no? Y entonces las mamás también sufrían mucho en que las niñas usaran los productos que sí tenían que usar, ¿no? Unas cremas buenas y tal, Sí. porque no estaban, pues brandeados y hechos para ellas, ¿no? Y entonces, pues sí fue una parte de comunicación bien bonita de hacer estos productos para niñas en donde decir, cuídate, o sea, cuídate desde chica porque es importante y no es para verte más bonita, es porque es importante cuidar tu cuerpo, ¿no? Y no justamente, pues, el maquillaje con brillantina en donde está hecho más para verte bonita, ¿no? Y no para cuidar tu cuerpo. Y ahí Y es en ese era el donde... discurso, esa era la manera de venderlo y era el discurso bonito, pero y la emprendedora que estaba adentro escuchando las voces de la cabeza, ¿qué decían tus voces de la cabeza? Porque a ver, o sea, están las niñas, está el tema del autocuidado. Las mamás quieren que sus hijas se cuiden, pero que no se lastimen la piel jugando a que se están poniendo brillitos y no sé qué tal. Pues suena bien. ¿Y ¿Y qué pasaba adentro? ¿Cómo estaba ese miedo? ¿Qué te decías a ti? ¿Qué pasó con esa otra parte, esa otra cara de la moneda? Pues, emprender siempre es un reto y es súper difícil, ¿no? Entonces, o sea, primero siempre crees que tu idea va a explotar, ¿no? Sí, es esta sensación de ya la encontré, Exacto. voy a hacer esto y ¡brah! Va a ser una cosa que en 2 meses vamos a ver el crecimiento Exacto. 10x, ¿no? Y luego? resulta que no, o sea, una de los grandes aprendizajes de este proyecto es que no es, o sea, emprender no es solo encontrar un problema y una solución al problema, sino que el tamaño de mercado sí es bien importante. O sea, era un mercado muy chiquito, porque además pues los precios no podían ser más bajos, Sí, ya no estás ¿no? comprando un Entonces, juguete, ya estás estás comprando comprando un un producto de calidad que pues los costos son mucho más altos, entonces pues también, o sea, como que el mercado al que podía accesar era muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, o sea, en el momento en el que me di cuenta de que el mercado era tan chico, pues también decidí dejar ese proyecto. Lo vendí, pero, o sea, no te dirías, fue una salida Sí, claro, así de exitosa, nombre, ni mucho llegamos a menos. bolsa y Exacto, salí. exacto, no. No. Es más, vendí solo la marca. Ajá. Era un equipo muy chiquito, pero los aprendizajes de ese proyecto fueron enormes. Y uno de los aprendizajes grandes es, me gusta mucho operar, me gusta emprender, ¿no? Es algo que disfruto muchísimo, llevar equipos, crear, ¿no? Este tema de emprender y de crear una marca, de crear bueno, no creas los valores, pero de integrar los valores a una marca y que eso se vuelva una cosa viva dentro de una empresa es algo muy satisfactorio. Pero eso que dices me parece fundamental, que esa experiencia con lo que costó en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en recursos humanos, te haya dejado la conclusión de me gusta emprender, me parece la cosa más valiosa de todo lo que pudiste haber vivido ahí. Y me pregunto ahora, ¿cómo surge, pasas del autocuidado con el tema de las niñas al tema de la fertilidad integral? ¿Cómo surge ese proyecto dentro de ti? Sí, pues, o sea, como que parece muy ligado, pero en ese momento la verdad no lo ligué y ahora, O sea, no dijiste esto tiene que ver una cosa con la otra. nada, para nada, nunca, Ok. en ningún momento. Y al Ajá. final, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y mucho que ver con las mujeres y mucho que ver con el cuidado personal. Claro. Y y al tema de fertilidad llegó por un tema mucho más de negocios encontrado con un tema personal, ¿no? Entonces, como yo llevaba toda la parte de análisis dentro del fondo, una de las cosas, pues me tocó analizar muchísimas industrias en México y en Latinoamérica y cómo habían evolucionado, y qué se estaba haciendo de nuevo en México, en Latinoamérica y también fuera de México y Latinoamérica, ¿no? Y se veía realmente una diferencia muy grande y que había muchísimo que hacer en temas de salud
en Latinoamérica y en México, ¿no? Son mercados súper fragmentados, en donde normalmente, por ejemplo, en los temas de fertilidad, es un doctor con una clínica, ¿no? Y no hay como estas redes de clínicas que pueden, o sea, que cuando tienes una red y una plataforma más grande, entonces puedes innovar mucho más, ¿no? Y entonces hay poca innovación porque es todo hiperfragmentado, un doctor con su clínica chica y así son pues 80 doctores, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa si juntamos eso, si tratas de hacer algo un poco más grande? Entonces se puede innovar muchísimo más dentro de la industria. Y se vio y se veía en muchas otras industrias como este tipo de innovación era súper clara, ¿no? O sea, créditos a pymes, por ejemplo, pues es algo que pasa desde hace muchísimos años, ¿no? Y fintech en México ha evolucionado muchísimo y en el momento en el que yo emprendí, afortunadamente. afortunadamente, exacto, pero no es que innoves tanto en producto, sino en cómo llevas ese producto a la gente y cómo al hacerlo grande puedes innovar y hacerlo muchísimo mejor, ¿no? Y entonces, pues tenemos empresas que dan créditos a pymes muy buenas, que son fintechs ahorita en México, que lo que hicieron fue justamente integrar el mercado, ¿no? Y entonces veía eso muy claro, entonces, y además salud me llamaba la atención. Y por otro lado, yo quería congelar óvulos, ¿no? Decía, ¿Por qué? por un tema de crecimiento laboral. Es que ahí, o sea, ahí es donde nos empezamos a meter en esta parte fundamental de la conversación, que es la capacidad de tomar decisiones. Por supuesto, ha existido desde que existe la humanidad maneras en las que las mujeres han tenido que gestionar temas como la menstruación, el embarazo, la lactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, toda esta historia de cómo surgen las toallas femeninas en la guerra, porque las enfermeras tenían que estar atendiendo heridos mientras tenían su periodo menstrual, todo el tema que surge a partir de esa gestación, pero la toma de decisiones que particularmente pues, a nivel histórico lo vemos de manera muy marcada con los 60 y el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, que con todos sus problemas y todos sus bemoles, pero nos lleva a esta parte de que una mujer pueda decir, quiero tomar la decisión de... Exacto, nos dio libertad. Embarazarme, no embarazarme, ahorita no, contigo, con otro. Bla, bla, bla. Y ahora que dices, surge este tema personal de, quiero congelar óvulos. Bueno, esa es una decisión que yo creo que a mi mamá, definitivamente a mi abuela, no se les hubiera pasado por la cabeza. No existía la posibilidad y probablemente hay muchísimas personas en nuestro México y en nuestro mundo que hoy en día no es parte de sus preguntas en la prepa, ¿no? ¿Qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar? Bueno, es una pregunta que ya afortunadamente le hacemos a las mujeres y ya las mujeres pueden pensar en que van a estudiar, porque hace 3, 2, 1 que no, y todavía hay muchos lugares donde no, pero que existe esta posibilidad de decir, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero emprender, quiero intentar, está padrísimo, pero no hemos normalizado esta parte de, oye, ¿te gustaría congelar óvulos? ¿Cómo llegas tú a eso y qué vives tú a través de ese camino, de esa toma de decisiones? Sí, claro, y además, o sea, para mí era un tema, primero no era un tema que era muy común en México, ¿no? O sea, ha evolucionado muchísimo. ¿Qué Esto edad fue hace tenías 4 cuando...? años, Ajá. 31, Ok. 30, 30, ¿no? Exacto, entonces tenía 30 años, yo dije, la verdad es que quiero seguir creciendo laboralmente, lo que hablábamos, ¿no? Ya sentía una barrera por tema de género y ahora imagínate, embarázate, Y ¿no? ahora TikTok, 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 Exacto, TikTok, ¿no? exacto. Entonces, pues, yo estaba casada, que también en ese entonces, pues también es una decisión ahí ya en pareja, ¿no? Oye, ya estamos casados, ergo lo lógico que nos dice la estructura cultural no es platiquen de si congelan óvulos o no, sino es
oye, ¿y cuándo vamos a tener hijos, Exacto, no? Ajá. exacto. Y entonces para mí fue una decisión como más práctica, ¿no? Así, pues, oye, quiero seguir creciendo laboralmente, el embarazo va a frenar ese crecimiento laboral, que ahora, no sé si ya ¿Lo no, verías igual? no lo veo igual, la verdad Claro. no lo veo igual, pero en ese entonces sí lo veía así. Uh-huh. El embarazo va a frenar mi crecimiento laboral. Entonces, pues igual nos esperamos unos 5 o 6 años a tener hijos, pero bueno, eso implica voy a tener 36, 37 años, y pues ya no es lo ideal, ¿no? O sea, entonces hace muchísimo sentido congelar óvulos. Entonces, mi esposo súper de acuerdo y que al final era una decisión mía, pero bueno, o sea, creo que es algo que está bien. ¿Pero tú dónde te enteraste de que existía la posibilidad de congelar óvulos? Porque de repente son cosas que quien tiene acceso a eso ya ni se acuerda de cuándo y dónde me enteré, y quien no tiene acceso como que nunca lo había pensado. Y ahí es donde me gustaría que la brecha se cierre un poquito más, porque probablemente ahorita está una pareja o alguien con la posibilidad de embarazarse que dice, oye, primera vez que estoy escuchando de esto, ya sea porque tengo 16 o porque tengo 32, pero nunca lo había escuchado, porque tengo lo que sea, pero decir, oye, buen tema para platicarlo, pensarlo. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas cómo fue en algún pitch? ¿Cuándo fue que dijiste, oye, no sabía que uno podía hacer esto? ¿Te acordarás o no te acordarás? Una amiga lo hizo y ahí es en donde... Una amiga tuya lo hizo. Sí, en Estados Unidos además, o sea... Claro, hay que irse a Estados Unidos y es todo un proceso. Y es carísimo y tal, ¿no? Entonces, o sea, era la única persona que conocía que había hecho ese procedimiento. Ajá. Pero me pareció que hacía muchísimo sentido, ¿no? En ese momento para mí. Y entonces, pues empecé a buscar en México. Dije, ¿qué habrá, no? Y Sí. lo que me pasó es que había muy poca información. Inclusive las propias clínicas te daban muy poca información, pero cuando te digo muy poca información es ni de precios, o sea... Cuéntame un ejemplo, por favor. Digo, a lo mejor sin decir nombres y tal, pero justo, ¿no? Llegas a esta clínica que es un negocio masculino, y llegas y dices, oigan, tengo dudas, ¿alguien me puede dar información? ¿Y qué? ¿Cómo fue la llamada? ¿Fue en la página web? ¿Fue qué? No, pues lo primero es página web, te metes y dices, va a estar todo, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿cuánto cuesta? Congelar óvulos. Cero, ¿no? O sea, cero, ¿no? Y cuáles son y preguntas, oye, ¿cuáles son las clínicas buenas en México y tal, ¿no? Entonces entras y en las páginas, pues, cero información. O sea, lo que te dice es hacemos esto, esto, esto y esto. O sea, sí sabes que hacen congelamiento de óvulos, pero más allá de eso... Y viene como un bullet más de una lista, ¿no? Exacto, o sea, clínica, in vitro, preocupados por tu salud y hacemos A, B, C, D, congelamiento de óvulos. Congelamiento de óvulos. Va. Punto. Pues bueno, ya no tengo, ya por lo menos sé que lo hacen y ya me la recomendaron, sé que es un buen doctor y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar a la clínica y hablas y y oigan, pues quería un poquito más de información sobre el tema de congelamiento de óvulos, tal. Sí, con mucho gusto, para tener más información, te puedo agendar una cita. No, a ver, espera, pero, o sea, quiero saber cuánto cuesta, qué implica, qué es, ¿no? ¿Cómo me lo hacen o qué onda? Exacto, o mucho más básico que eso, o sea, como, ¿cuánto cuesta, no? O sea, ¿qué es eso? O sea, como un poco, cosas más administrativas. Para poderle dar esa información necesita venir a una consulta con el doctor, ¿no? Y entonces eso implica una consulta que te cuesta, dependiendo de las clínicas, entre 1,500 y 2,000 pesos, sí, y un ultrasonido vaginal. Entonces yo, para saber precios, necesito ir a una consulta a que me hagan un ultrasonido. Para tener la información básica. Tengo que ir a la clínica, pagar mi consulta y pásele para acá. Ya que anda por acá, de una vez, por favor, se pone la batita, le vamos a hacer su ultrasonido. Y dice, oye, yo no pedí un ultrasonido, yo pedí información. Exacto. Ok. Entonces, pues así prácticamente en todos los lugares, ¿no? Acabé no yendo a ninguno, o sea, como que en ese momento decía, ¿cómo? O sea, no voy a ir a una consulta, lo que quiero es saber cuánto cuesta, punto, ya está, ya sabes. Sí. Digo, es la clásica queja en otras áreas de la medicina de
de voy a la consulta para que me pidan estudios, para luego volver a venir a la consulta para que me digan si tengo algo o no tengo algo. O sea, de una vez pídeme los estudios. Es una de las quejas tradicionales. Exacto. Ok. Y además te piden muchísima información. No te doy nada de información. Y además, oye, ¿y en dónde vives? ¿Y cómo te llamas? Sí. Y entonces casi que probablemente no es así, pero casi que dices, oye, pues, o sea, como ven mi código postal me van a cobrar o qué pasa, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué tan poca transparencia? Me dijiste que esto fue hace 4 años. Esto fue hace 4 años. Ok. Yo nada más quiero, a veces perdemos de vista estos parámetros, pero en 4 años pasaste de ser alguien que no tenía nada de información a alguien que está emprendiendo y poniendo un proyecto tratando de cubrir esa necesidad. Eso me parece una cosa maravillosa. Por supuesto, seguimos teniendo un mundo desigual en muchos sentidos, pero el hecho de que exista la posibilidad de que una chica pase de, oye, yo quería información sobre esto y no me la dieron y mejor ya no fui a consulta, ahora estoy tratando de apoyar a las mujeres desde esta perspectiva, eso sucede en 4 años, es una maravilla, ¿no? Sí, bueno, y sucedió bastante más rápido porque claro, ya llevamos casi 2 años operando, o sea, con fertilidad integral abierto. Entonces, pasaste de no tengo idea a en 2 años abrir fertilidad integral. Exacto. ¿Cuáles fueron esos highlights de esos puntos fundamentales que me dirías, llamé, no me dieron información, no fui? ¿Y luego? Y luego, o sea, como ahí yo ya estaba pensando en emprender, ¿no? O sea, como que fue esta cosa que se junta, ¿no? Es como, pues cuando estás ya pensando en emprender, pues tienes los ojos y los oídos muy abiertos puestos en necesidades. A necesidades, ¿no? Correcto. O sea, en dónde hay necesidades y además el tema de salud me gusta mucho, ¿no? Y entonces, en el momento en el que veo esto, digo, pues aquí hay una oportunidad enorme. No puede ser la poca innovación que hay en este sector. O sea, porque además, cosas que sabes ya como fondo y como emprendedor previo y todo es, oye, o sea, hablo y luego hablo 2 días después y me vuelven a decir, ¿cómo te llamas? O sea, pues no tienen un sistema, ¿no? O sea, para saber que soy yo otra vez la que estoy hablando. O sea, como que te empiezas a dar cuenta que hay muy poca tecnología y innovación atrás de, claro. atrás de la industria, ¿no? Y que hay una oportunidad muy grande, pues también de ser mucho más humanos en el trato, ¿no? O sea, desde, hola María, ya habías hablado, ¿no? ¿Quieres que te agende tu cita? ¿Ya lo pensaste? Claro. Inclusive tal vez dije, oye, pues tengo que platicarlo con mi pareja, ¿no? Ya lo platicaste con tu pareja, ¿no? O sea, cosas que es relativamente fácil de humanizar, ¿no? O sea... Que a mí por eso siempre me ha fascinado el poder tener el podcast de supracortical, porque siempre les digo, ¿quieres escuchar a un psiquiatra? Pon el podcast. O sea, es un primer acercamiento humano de decir, oye, y si veo este video y si sigo a María en las diferentes entrevistas en las que le han hecho y me voy enterando de qué es y entonces veo si me anima y te va dando una sensación de acompañamiento distinto, ¿no? Y como dices, hola María, oye, volviste a llamar, te habíamos dicho de lo de la consulta y tal, pero mira, hagamos esto, tal, vente para acá, platicamos, te entrego 3 folletos, un video de YouTube, no sé qué, pásame tu correo. Algo distinto. Exacto. Y lo que pasaba era que no, era exactamente lo mismo y otra vez dar la misma información y tal, ¿no? Entonces, o sea, como que ahí se juntan la idea de emprender con esta necesidad. Y la realidad es, no fue la primera idea que tuve. O sea, no es cierto que es como, quiero emprender, entonces encuentro este problema que es uno y lo agarro y emprendo, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, la realidad es que evalué, no sé, decenas de ideas, ¿no? Claro, claro. Y esta, o sea, hacía mucho sentido a nivel negocio, a nivel tamaño de mercado, pero también
cuadraba mucho con mi personalidad y mi forma de ser, ¿no? Que creo que para emprender es algo que es fundamental. O sea, decir es algo para lo que me quiero despertar todos los días y trabajar para esto, ¿no? Creo que es algo que es bien, bien, bien importante. ¿Te acordarás de 3 o 4 ideas de las que dijiste, híjole, estaría padrísimo, pero no tiene pies ni cabeza, esta me gustaría, pero no lo vamos a alcanzar? ¿Te acordabas de algunas ideas descartadas en ese proceso? Sí, por ejemplo, uno que era bueno es los sistemas de cobranza en México. O sea, en general hay mucho que hacer Pero ahí. me refiero como en este proceso de crear fertilidad integral, no hubo como este pivoteo de decir, podría ser por aquí, podría ser por acá. Dijiste, va fertilidad integral y ese sí se fue como proyecto derechito, no varió en el camino. Tal vez a quién apuntarle, o sea, a qué mercado apuntarle, te das cuenta también de costos, de cuánto puedes pues, un poco ajustarte o no, ¿no? O sea, ahí es en donde sí te empiezas a dar mucho cuenta. A ver, una de las cosas que todavía me frustran mucho del tema de fertilidad es que hay muy poco acceso, ¿no? Es caro Es caro, y es ¿no? complejo, ¿no? Exacto, o sea, no hay democratización de tratamientos de fertilidad. ¿Cuánto podríamos, digo, y no sé si quieres platicar de costos o no, pero cuando decimos que es caro, como de cuánto estamos hablando, este, mira, te lo pregunto porque estamos muy acostumbrados a poner nuestro enfoque económico en otras cosas. Y creo yo que si alguien se entera a buena edad de que esto es algo que debe de tener la posibilidad de tomar la decisión, a lo mejor se avienta 10 años ahorrando pero me parecería la mejor inversión. O sea, una chica que dice, tengo 18 años y voy a ahorrar para que a mis 30 pueda tomar la decisión, no necesariamente para hacerlo. A lo mejor para entonces ya tengo una maternidad cubierta y tal, pero decir, pues esto es como tu jubilación, ¿no? Es algo que debes de pensar a 5, 10, 15, 20 años de decir, quiero poder tomar la decisión, tener esa libertad, pero no sé hasta dónde me quieras platicar un poco de qué tan inaccesible es el proceso, qué tan accesible es. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí se me hace la mejor La mejor inversión. inversión. O sea, cuando dices me voy de viaje o hago un congelamiento de óvulos, Por favor, es que hazte un congelamiento ya de luego viajas, óvulos, ¿no? hombre, Sí, pero sí, por exacto. favor, ponle números. Exacto. Ajá. Pues sí, o sea, mira, ve, una clínica en México, boutique de las, o sea, top clínicas en México, un congelamiento de óvulos te debe de estar costando alrededor de 200,000 pesos más medicamento. Con Ujú. nosotros cuesta como 80,000 pesos más medicamento, Ok. que es mucho más accesible. También lo que pasa es, si te bajas mucho más de eso, probablemente estás sacrificando calidad, ¿no? Entonces, Pero a un ahorrito a 10 años, estamos hablando de 1,250 pesos por mes. No es tanto. O no sea, es tanto. es que de verdad se hicieron algunas pruebas, algunos estudios clínicos con algunas comunidades y entonces a unas comunidades las monitorizaban sin información, educación y recursos de temas de control natal y a las otras les daban información. Y después de años de seguimiento veías cómo se disparaba la cultura, ¿no? Todo el desarrollo artístico, pero científico, pero deportivo, porque tienes mujeres libres de tomar su decisión, ¿no? En ningún momento estamos diciendo ni que tengas que hacer una cosa ni la otra, ni siquiera el congelar óvulos, pero que te avientes 10 añitos para eso, que digas, de mis 20 a mis 30, le voy a meter 1,500 pesos a un ahorrito para poder tomar la decisión, sí me parece que es algo que te cambia la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo, pero, a ver, o sea, y hay mucho tabú alrededor de los precios de tratamientos de fertilidad porque no hay información, o Claro. sea, entonces sí me encuentro gente que cuando le digo, oye, una fertilización in vitro, te va a costar
ya con medicamento y todo, menos de 200,000 pesos. Es como, ¿cómo? Yo pensé que costaba 1,000,000, Un millón de 1,500,000, ¿no? pesos, O sea, claro. como que sí hay un tabú de es bien caro, pero al mismo tiempo, pues 200,000 pesos no es cualquier cosa, No es ¿no? cualquier cosa. Y sobre todo cuando llegas a, o sea, ahorita estamos hablando de prevención y de congelamiento de óvulos, pero normalmente cuando ya llegas a hacerte un tratamiento de fertilidad no fue un tema preventivo, sí es un tema electivo, pero no me estoy pudiendo embarazar ahorita, ¿no? Ya no me dieron tiempo de 10 años de ahorro, Claro. no me estoy pudiendo embarazar ahorita, quiero hacerme un tratamiento ahorita, y pues la realidad es que poder pagar 200,000 pesos Sí, desembolsarlos. no es viable para un porcentaje muy grande de la población, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, el tema de acceso a tratamientos de fertilidad, pues sí es un tema bien grande, ¿no? Entonces, o sea, una de las temas y frustraciones, para mí es, bueno, ¿cómo lo hacemos lo más accesible posible sin perder nada de calidad? O sea, tenemos un laboratorio que está a los niveles de los mejores laboratorios de Estados Unidos y de Europa. O sea, de verdad tenemos un laboratorio súper, súper, súper top con resultados increíbles, que esa es otra de las cosas. O sea, no es voy a congelar óvulos y lo hago en cualquier lugar. Sí importa en dónde lo haces, ¿no? Y creo que es otra de las cosas que no necesariamente sabemos. Entonces, sí creo que el poco acceso a temas de fertilidad va desde el tema de información, No, que por ahí supuesto. ojalá, o sea, ahí es otra de las cosas que estamos tratando de hacer en fertilidad integral, pues dar mucho más acceso a información en temas de fertilidad, porque hay veces que solo con informarte resuelves tu problema, ¿no? Claro. Entonces, desde el tema de información, desde quitar tabús, eso pues crea mucha accesibilidad a poder resolver esto, ¿no? Y la otra es, pues ya una vez que empiezas el tratamiento, pues cómo le hacemos para hacerlo lo más accesible que se pueda, ¿no? Tú me dijiste que al final sí hiciste este proceso de congelar óvulos, al menos era lo que estabas buscando. Y, y tu experiencia en comparación a lo que vive una persona en fertilidad integral, ¿cuáles serían como los puntos principales que dices, bueno, a ver, una persona que llega a la clínica a la que finalmente no fui, no pedí consulta contra fertilidad integral, ¿cuál es la diferencia? Te va a sorprender mi respuesta. Ajá. No congelé óvulos. Ok. Sí. Ok. Nunca congelé óvulos y creo que también y ya viendo. Oye, y haciendo ahí de casa, pasas nomás ahí diciendo, oiga, Exacto, ajá, exacto, justo, ¿no? O sea, ajá. ya dices, oye, ya emprendí en esto, ¿no? Y todo lo que yo sigo aprendiendo todos los días a través de pacientes y de mí misma, dentro de los procesos de fertilidad es impresionante. Y a mí lo que me pasó es que también eso, ¿no? Un congelamiento de óvulos, piensas que es un tratamiento como muy estándar. Tengo 30 años, congelo óvulos y me voy a mi casa, Sí, ¿no? sí, claro, Y ya claro. está, ¿no? Y Pero no, hay muchísimas implicaciones ahí, que son bien importantes. Entonces, bueno, lo primero es cuando decido emprender, obviamente con un doctor especialista en fertilidad, ¿no? O sea, sí, no soy yo sola haciendo fertilidad integral, ¿no? Decido emprender y digo, pues me voy a esperar, obviamente, a hacerlo en fertilidad integral, ¿no? Entonces, para esto pasa 1 año y medio. ok. Digo que no, que tampoco es muy relevante. Pasa el año y medio, digo, ahora sí, ya está todo puesto, ya voy a congelar óvulos, estoy Sí, lista. y ya lo Es voy a un hacer en mi proyecto, casa, ¿no? O sea, exacto, y además ajá, es un proyecto gigante. ajá. Seguía con esta idea de que a nivel, o sea, para poder seguir creciendo yo no me puedo embarazar, ¿no? Entonces, pues voy a congelar óvulos porque pues, para mí ahorita lo principal es este proyecto, ¿no? Que le tengo que meter muchísimo tiempo. Y entonces hago mis estudios de fertilidad, ¿no? Que uno es un análisis de hormonas, bueno, de sangre, que se llama antimuleriana, que te dice cómo está tu reserva ovárica, ¿no? Entonces te dice cómo vas a reaccionar a un tratamiento de fertilidad, cuántos folículos vas a generar cada mes, ¿no? Si son muchos o son pocos, y ahí sí cada quien es bien diferente, ¿no? Obviamente entre más grande seas, esperas que esa antimuleriana sea mucho más baja y que los Claro, folículos sean menos menos. y que puedas reaccionar, o sea, y que probablemente tengas que hacer 2 o 3 ciclos para tener
ese stash de No, y es óvulos que necesario, ¿no? ese es todo otro tema, ¿no? Mientras más te esperas para tener el ahorro, pues entonces más complicas Exacto, el el procedimiento y tal. procedimiento. Y mientras más joven lo haces, pues un poco es mejor. Por eso, Exacto, ujú, ¿no? te Entonces escucho. no es lo mismo, pues, o sea, es un tema que pues al final es muy personalizado y depende mucho de cada quien y desde la edad hasta mil factores, mil otros factores. Y yo, pues a ver, soy alguien que hago ejercicio, como bien, Sí, sí. congelar óvulos a tus 31 años es muy buena edad, normalmente Sí, tienes no, muy no debería de buenos ser un resultados, problema. ¿no? Ujú. Me hago los estudios y salgo en el piso. ¿Cómo crees? Fatal. O sea, mi fertilidad, bueno, no Así fertilidad, de mi 38 reserva edad, o ajá. sí, no, 42, o sea, no, mi reserva ovárica estaba muy, muy baja, ¿no? Ok. Me hacen un conteo folicular, como para ver si hace sentido el resultado de la hormona con lo que están viendo en el ultrasonido de folículos que se están generando ese mes. Y efectivamente, ¿no? Muy poquitos folículos. Entonces, para mí eso que implicaba tener que hacer varios ciclos para poder tener una reserva de óvulos que me diera la probabilidad de tener un bebé con la tasa que a mí me hubiera gustado, ¿no? O Sí, sea, decir, sí. oye, Sí, ah, en vez de hacer nada más una vez el ir por esos óvulos y congelarlos, pues para estar en números más o menos estándar había que hacerlo varias veces. exacto. Entonces, o sea, como para poner un ejemplo súper rápido, o sea, para una mujer de mi edad en ese entonces, de 31 años, para tener una probabilidad, nunca es 100, ¿no? Pero de 90% de poder tener hijos con óvulos congelados, necesitas entre 12 y 15 óvulos, ¿no? Ujú. Yo para poder llegar a ese número necesitaba hacer 3 ciclos de tratamientos de fertilidad, o sea, 3 ciclos de congelamiento de óvulos al menos, ¿no? O sea, se veían 5 folículos y eso quiere decir que pues no sacas 5 óvulos, ¿no? O sea, Claro, sacas tal vez 2 o 3. Entonces, claro. primero, cuando me dan el resultado, yo, o sea, siempre he dicho, a ver, la antimuleriana no pasa nada. Lo único que te dice es cómo vas a reaccionar al tratamiento de fertilidad. No te dice si te vas a poder embarazar fácil o no. La calidad de óvulos no se puede medir. Necesitas un óvulo para embarazarte, ¿no? Claro. La antimuleriana y la cantidad de óvulos no pasa nada. O sea, no te dice mucho y cuando la gente salía o amigas salían con antimulerianas bajas, yo no te preocupes, Tranquila, tal. tranquila, tal, no Ajá. sé qué. Me llega a mí el Sí, resultado una cosa es decirlo. y me pegó durísimo. ¿Por qué? No sé, tú dime. ¿Por qué? Yo te digo, ahorita te voy a decir, pero Pero quiero nunca, hacértelo primero nunca, como pregunta. nunca me lo esperé. Y eso Nunca me es esperé que qué. que literalmente o sea, literal fue como 2 días de depresión, o sea, no sé si lo puedo llamar así, pero, o sea, Sí, sí sí, sí, como entiendo. Sí, fue un duelo un profundo. duelo profundo, o sea, en donde me costaba despertarme, decía, ¿qué está pasando? No, Sí, porque nunca además me eras lo la misma esperé. persona que 2 días antes, Exacto. pero ahora algo se había roto. Yo con todo gusto te voy a ayudar a llegar a A ese por descifrar, qué, porque no, además pero no soy la única que es algo que vemos es que era constantemente. justo para allá lo quiero llevar, ¿no? En una clínica de fertilidad te topas con un montón de duelos. Porque quiero, pero no puedo, pero es que ahorita no quiero y qué tal si el día de mañana quiero y no puedo. Y es una lucha interesante, pero digo, ya hasta donde me quieras contestar, ¿no? Finalmente esto no es consulta, pero ¿qué se rompió cuando te dicen, acá está tu conteo? ¿Qué onda? Pues mira, o sea, he tratado de pensar, o sea, como de entender por qué puede ser y yo Sí. creo, a ver, o sea, ¿por qué si me hubiera pasado lo mismo con un estudio de colesterol no hubiera Claro, no que tenido te la hubieran dicho, misma oye, reacción, ¿no? traes 430 de triglicéridos y debes de traer 150, ¿qué pasó? Ay, bueno, pues checamos, me tomo un medicamento, Exacto, hago ejercicio, cambio mi dieta, no pasa nada, pero no me deprimo 2 días, no vivo ese exacto. duelo tremendo. Y acá te dan un resultado de Que es sangre, lo mismo, un resultado de paz. sangre y de repente estás así de que dices, no me quiero despertar, ¿no? ¿Por qué esa reacción? Y como que lo he tratado de pensar mucho. Yo creo que como que intrínsecamente estamos ligando
demasiado la fertilidad al ser, ¿no? Correcto. Al ser mujer, ¿no? Al ser persona. A tu valor como persona. Exacto. Y entonces, como no hemos logrado llegar a las conclusiones de que el ser vale por ser, no, es que debes de, no, y además ahora ponemos extra peso sobre las mujeres porque además de ser mamá tienes que ser emprendedora, pero tienes que ser la que está limpiando el planeta, pero además tienes que ser sexy, pero brillante, pero joven toda la vida, pero... Y es una sobrecarga, pero sin duda, un elemento que está ahí al centro es el tema de la fertilidad. Y es una cosa que no dimensionamos cuánto traemos arraigada esta idea de vales en tanto que eres fértil. Si tú tomaste la decisión de no serlo y está padre y no sé qué, pero debes de poder, exacto, ¿no? Y si no puedes, algo está mal en ti. Exacto. Y está tan ligado al tema de el ser, ¿no? O sea, eres menos, ¿no? De alguna manera. Y es como, pero ¿por qué? O sea, es algo de la sociedad. O sea, como si es una cosa que digo, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Porque pues no está bien, ¿no? O sea, no está bien que liguemos así el tema de la fertilidad, porque además también hace que mucha gente ni siquiera llegue a ese punto, ¿no? O sea, el miedo a hacerte un estudio de fertilidad, o sea, pasan años a veces de, sí me lo tengo que estudiar y ver cómo estoy, pero... No, y digo, tengo por ahí algunos ejemplos medianamente cercanos donde, oye, pues es que no nos podemos embarazar. Pues ella debe de tener un problema. Y te estoy hablando de una pareja de doctores, amigos míos. Ella no se puede embarazar. Oye, ¿ya le hicieron estudios a él? No, nunca. O sea, debe de ser ella la que tiene el problema de fertilidad. Y se pasó por alto años, ¿no? Te digo, pues una historia más o menos cercana. Hasta que de repente se separan. Ella se va con otra pareja y se embarazan a los 6 meses, ¿no? Y era como de, oigan, ¿de verdad nunca pensaron que podía estar del otro lado del problema? No, es que pues, el problema debe ser que ella no puede tener hijos. Y son muchas cargas socioculturales y tal, y muchas historias a las que te debes de enfrentar. ¿A qué te enfrentas respecto a temas de duelos con el tema de la clínica? Porque supongo que vas conociendo las historias de las personas que tan llegan y tocan la puerta y dicen, oye, quiero información de... pues ya vienen medio procesando algún duelo, o profesional, o de fertilidad, o ¿a qué te sueles enfrentar? Sí, y bueno, y luego, o sea, solo como haciendo, o sea, como comentando ¿Sí? lo que dijiste antes, nos pasa muchísimo. O sea, que llegan parejas, bueno, heterosexuales, que ella está estudiada y él no, y llevan años en tratamientos de fertilidad. Es increíble que sigamos pensando que siempre tiene que ser la mujer la del problema, ¿no? ¿Cómo que no? Y cuando los datos dicen es mitad, o sea, siempre es, o sea, 50% de las veces, ¿no? Sí. Y no se han hecho una espermatobioscopía. Y cuando hablamos de estudios de fertilidad y de lo ligado que está el ser fértil al ser, ¿no? También para los hombres, o sea, es bien duro. Vaya, se vuelve tan duro que entonces mejor ni lo estudiemos. O sea, mejor yo no voy a hacer estudios de eso que te pasa. Exacto, ¿cómo? Porque entonces imagínate el duelo de decir, es que el que no soy fértil soy yo. Y de nuevo esta perspectiva de género. Y digo, y ya que mencionaste bueno, en parejas heterosexuales y demás, no sé qué tanto te haya tocado, pues ahora con afortunadamente todos estos cambios en tomas de decisiones, que lleguen parejas homosexuales o parejas no clásicamente heterosexuales a fertilidad integral y decir, hola, oye, hay información. Porque si no había información para ti hace 4 años, el tema de decir, somos 2 chicas que estamos buscando el embarazo o somos... Pues yo creo que hay menos información todavía y cómo me van a ver y tratar en la clínica, me van a ver feo, no me van a ver feo. ¿Qué pasa ahí? Completamente de acuerdo. Y eso también es un tema de comunicación y de información. O sea, nosotros somos una clínica que sí recibimos pacientes muy diversos, o sea, muy, muy, muy diversos. O sea, desde la mujer soltera que quiere embarazarse sin pareja, que se hace increíble y de una valentía
espectacular. Que es una toma de decisiones. Que es una toma de decisiones, parejas homosexuales, parejas heterosexuales, personas que vienen por temas de genética y no porque tienen un tema de fertilidad, mujeres que vienen a congelar óvulos por todas las razones, ¿no? También estereotipamos mucho a la mujer que congela óvulos de seguro está soltera, tiene más de 35 años, ¿no? O sea, como que es como este estereotipo de mujer y la realidad es que no es cierto. Hay muchísimas mujeres que van a congelar óvulos por razones bien diferentes, por temas oncológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es porque comunicamos que lo hacemos y que te recibimos, ¿no? O sea, una paciente una vez me dijo, no puedo creer, o sea, me dijo, una de las experiencias más lindas que tuve en la clínica, fue que, y me dijo, llevo muchas clínicas, es mi quinta clínica en la que estoy. Sentadas junto a mí en la sala de espera estaban una pareja de 2 mujeres y una pareja de judíos ortodoxos y yo en medio. Decía, qué padre que puedan tener esto, ¿no? Y que todos convivan igual y que finalmente pues, todos estamos en lo mismo, pasando por un tratamiento de fertilidad, queriendo ser papás, ¿no? Porque en ese momento, o sea, las tres parejas eran parejas que estaban en tratamientos de fertilidad, ¿no? Y entonces, como que qué lindo poder tener eso, y es obviamente una de las cosas que más me gusta de ahora que ya existe fertilidad integral, soy alguien que por primera vez está adentrando a esta información y quiero más información. ¿Por dónde? ¿Cómo comenzar ese acercamiento a ti, a la clínica? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál es el paso 1? Mira, normalmente lo que hacemos, tenemos mucha información dentro de la página, hay un blog, tal, o sea, como que fertilidad.com. 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 O sea, me estás diciendo que hace 4 años nadie había tomado el dominio fertilidad.com. Fertilidad.com, hace 2 años, sí. No lo puedo creer. Uh-huh. Sí, estamos muy felices. ¿Cómo? O sea, explícame cómo. Pero en el mundo. Es que por eso te digo, no puedo creer que en el mundo nadie había tomado el dominio fertilidad.com. Sí. Entonces, está muy fácil acordarse. No lo puedo creer. De verdad que no lo puedo creer. Es muy relevante. Es que de verdad, digo, con todo este boom del .com y toda la burbuja que se dio y la gente estaba comprando nombres y nombres de dominios y dominios y dominios y dominios y dominios. Y a nadie, o sea, nada más, es una palabra, nada más para que vean el tema de la perspectiva de género con un asunto de emprendimiento. Nadie había comprado fertilidad.com. Wow. Sí. Ok, entonces me meto a fertilidad.com y ahí viene mucha información. Exacto. Ahí mismo hay un teléfono, puedes hablar por teléfono y hacer una cita o registrarte en la página, igual como para hacer una cita. Todo, o sea, precios, todo viene dentro de la página. Normalmente si haces preguntas de temas médicos dentro de la llamada o sea, para hablar de clínica, no te contesta un doctor, ¿no? Pero probablemente sí te van a poder resolver algunas dudas. Y si tienes muchas dudas, o sea, una de las cosas que también ofrecemos es si tienes muchas dudas y todavía no quieres ir a esta consulta de fertilidad, te podemos ofrecer una consulta gratis de 15 minutos por Zoom con un doctor, ¿no? Para ese primer encuentro con la fertilidad, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso. Puede ser ese. Hay mucha gente que nos dice, no, ya voy a consulta y ya obviamente tiene la información de precios, un poco del proceso, dices, habrá etcétera. Quien ya es su quinta clínica de fertilidad o su tercera y ya decía ya. Exacto. Pero si hay quien dice, no, por favor, yo quiero hablar con alguien. Exacto. Exacto. Entonces, en ese caso, pues normalmente podemos, o sea, ofrecerte 15 minutos con un doctor que pues, son muy buenos, ¿no? O sea, la verdad es que es una tranquilidad de poder resolver tus dudas básicas sobre temas de fertilidad, que probablemente es el primer acercamiento que tienes. Sí. Y si no, es una consulta de 1 hora, 1 hora y media con el doctor en donde platicas con él, ves tu expediente médico, etcétera. Y en esa primera consulta, normalmente, y obviamente, o sea, es algo opcional, pero está incluido también un ultrasonido, ¿no? Y entonces en el ultrasonido también de una vez ya podemos ver, pues,
cómo está tu útero, justo cuántos folículos tienes, entender un poco, pues, Sí, cómo y que tú estás, ¿no? salgas de ahí sabiendo quién eres, por qué llegaste ahí, qué Exacto, estás buscando y qué opciones exacto, tienes, exacto, que ya puede ser una gran diferencia. exacto. Ok. ¿Y a ti en redes sociales o a la clínica o qué, por dónde pueden también seguirte? Es @clínica.fi, todas las redes sociales. FIJ. FI. FI. Clínica FI. Ajá, Clínica FI. exacto. Ok. Ok. Esas son todas nuestras redes sociales y ahí también hay muchísima información. En el canal de YouTube está bien padre porque tenemos conversaciones sobre temas de fertilidad con expertos bien padres. O sea, justo hace 2 semanas tuvimos una conversación sobre oncología y fertilidad bien padre con expertos en fertilidad, con oncólogos y con pacientes. O Oye, sea, pues vas a tener que invitar a increíble. platicar de duelo ahí al Sí, canal de YouTube o algo. sí, por favor. Ya estás Fantástico. invitado, es más, ahorita saliendo ya nos ponemos de acuerdo. Así lo hacemos, María Y me Schuller. preguntabas Dime. de los duelos, ¿no? Sí, te preguntaba. Bueno, en términos de duelos, creo que de lo que he visto, y aquí tú me puedes decir mejor, Tú dime, sí. pero empieza el duelo alrededor de la fertilidad desde mucho antes de llegar a un tratamiento, ¿no? Lo que te digo, o sea, para mí fue un duelo bien grande el ver un resultado de un análisis que me dijo tu fertilidad no está al 100, ¿no? Entonces, desde ese momento de duelo que es un duelo que la verdad yo antes de empezar en la clínica no pensé que existía, No, ¿no? ni que se sentía como se Ni que se siente. sentía No, porque como de se repente siente. escuchamos, ay, es un duelo, pues sí. No, no, no. Vívelo, te quieres morir. O sea, Exacto. Te quieres ajá. morir, exacto. Ujú. Creo que otro de los duelos que tal vez no son los obvios en temas de fertilidad y hablaremos de los que pues, tal vez nos podemos imaginar un poco mejor, es de sobre todo mujeres que nunca se vieron como que la maternidad las iba a definir, ¿no? Y entonces tenemos mucho esta idea de la persona que pasa por un tratamiento de fertilidad es la que más quiere ser mamá, ¿no? Es los que más quieren ser papás en el mundo son las personas que pasan por un tratamiento de Claro, fertilidad, ¿no? O claro. sea, Que le todo dedican lo que le tiempo, esfuerzo, dedican y así, dinero. ¿no? Ujú. Y entonces con esa idea en la cabeza tú llegas y eres una persona que nunca se pensó definido por su paternidad o su maternidad y pasa más con las mujeres y de repente te dicen no estás pudiendo tener hijos, no te estás pudiendo embarazar. Y entonces esa decisión de empiezo tratamientos de fertilidad que me van a definir como madre mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Se vuelve un duelo bien fuerte. O sea, ya hay mucha gente que decide que se me hace súper válido, ¿no? Pero también dentro de la decisión es una cosa que pesa muchísimo, ¿no? Y yo lo he visto conmigo misma, con muchas amigas, que dices, pasaré por un tratamiento de fertilidad y eso, ¿qué me dice sobre mí mismo, ¿no? ¿Qué me dice sobre yo, María, o yo, Julia, o sobre quién soy como mujer, ¿no? Esta cosa de empezar un tratamiento de fertilidad. Y se vuelve bien duro, ¿no? Y es un duelo bien fuerte. Y creo que también es un tema de cómo vemos los tratamientos de fertilidad, porque si los viéramos más como un tratamiento médico y ya está, y ok, no puedes, y entonces esta es la solución, Sí, tienes y es estas lo opciones y tomas mismo, tus decisiones y exacto. ya. Y es lo mismo, ¿no? Y no importa si te embarazas sin tratamiento, o natural, a mí me gusta decir sin tratamiento porque creo que todas las opciones son Son naturales, naturales. pero si te embarazas sin tratamiento o con tratamiento, ¿por qué te hace una mujer diferente embarazarte con tratamiento que sin tratamiento, ¿no? ¿Y por qué te define diferente como mujer o como pareja, ¿no? Pero se siente bien rudo, y a mí me pasó, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los duelos que te diría más que yo he encontrado en mi camino dentro del emprendimiento en fertilidad que no sabía que podían existir, ¿no? María Schuller, me quedo con eso, particularmente con el punto de necesitamos más educación a más temprana edad. Esto es una toma de decisiones y platicar de temas de fertilidad nos va a dar mucho autoconocimiento y autocuidado.
Mil gracias por venir a Supracortical y ya estaremos platicando un poco más por ahí. Muchísimas gracias, Rafa. Qué padre plática. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.